Bernardo Bonezzi, el prodigio que a los 13 años ya dominaba la noche madrileña y que más tarde alzaría el majestuoso premio Goya, ocultaba tras sus partituras una realidad tan oscura que la industria del cine prefirió mirar hacia otro lado. ¿Cómo es posible que el hombre que le puso banda sonora a los sueños más íntimos de Pedro Almodóvar terminara sus días rodeado de cajas de discos sin vender y sumido en una ruina financiera que lo obligó a cerrar la puerta al mundo? Hoy desvelaremos la verdad sobre sus amistades cercanas que terminaron empuñaladas por la espalda, el desprecio de directores tiranos que lo desecharon como un juguete roto y el peso insoportable de sus dependencias químicas que lo empujaron a buscar una salida equivocada en el uso de medicinas peligrosas. De la gloria absoluta bajo los focos a un aislamiento tan radical que nadie notó su viaje sin retorno hasta pasado mucho tiempo. ¿Fue una fatalidad inevitable o acaso tomó una decisión fatal en la penumbra de su apartamento aquel fatídico agosto de 2012? No se mueva de su asiento, porque vamos a diseccionar cada pecado oculto y cada traición de quienes hoy fingen llorar su ausencia, revelando por fin el secreto mejor guardado sobre su adicción a la soledad que lo llevó a apagar su propia luz para siempre. Imaginen por un momento las calles de Madrid en el mes de agosto del año 2012. Es un escenario casi fantasmal, donde el asfalto parece derretirse bajo un sol implacable y el silencio se adueña de los barrios que habitualmente bullen de actividad. En un céntrico apartamento, la vida parecía haberse detenido mucho antes de que el calendario marcara ese fatídico día 30. Mientras la mayoría de los ciudadanos buscaba el alivio del mar o la sombra de los árboles, en el interior de esa vivienda se gestaba el acto final de un drama que dejaría helada a toda la nación. Bernardo Bonezzi, el eterno adolescente de la movida madrileña, el hombre que con su talento sobrenatural había dado color a los años 80, se encontraba librando su última y más privada batalla. Nadie escuchó un grito, nadie percibió una señal de auxilio. Fue una partida silenciosa, casi elegante en su discreción, pero cargada de una tristeza que solo aquellos que han conocido el peso de la genialidad pueden comprender. Cuando las autoridades finalmente ingresaron en aquel recinto, no solo encontraron una presencia inerte, se toparon con el eco de una existencia que se había ido desvaneciendo mucho antes de que su corazón decidiera dejar de latir. Resulta verdaderamente escalofriante pensar en el contraste entre el ruido ensordecedor que rodeó su juventud y el mutismo total que envolvió sus últimas horas en este plano de la existencia. Estamos hablando de un artista que, antes de tener edad para conducir un vehículo, ya era aclamado por multitudes enfervorizadas. ¿Cómo es posible que aquel joven que parecía poseer la llave de la eterna alegría terminara sus días en un aislamiento tan radical que su ausencia no fue notada de inmediato por el mundo que tanto le debía? Este silencio ensordecedor no fue un accidente del destino, sino el resultado de un proceso lento y doloroso de desconexión. Bonezzi se fue alejando de los focos, de las falsas amistades de la industria y de las cámaras que alguna vez lo adoraron para sumergirse en un océano de notas musicales y pensamientos profundos donde nadie más tenía permitido entrar. Su partida prematura, a los 48 años de edad, nos obliga a preguntarnos qué ocurre en la mente de un creador cuando siente que su obra ya no tiene lugar en un mundo que prefiere lo efímero a lo eterno. Aquel verano de 2012, la música española perdió uno de sus pilares más brillantes, pero lo más perturbador fue darse cuenta de que el genio ya se había marchado emocionalmente mucho tiempo atrás. La gran incógnita que hoy nos convoca y que ha mantenido en vilo a los estudiosos de la crónica social es ¿qué fue lo que realmente ocurrió detrás de las puertas cerradas de su hogar? Fue el peso aplastante de una fama que llegó demasiado pronto, cuando su alma todavía no tenía las defensas necesarias para protegerse del ego y la envidia, o quizás fue la fría traición de una industria cinematográfica y discográfica que, tras usar su talento para ganar millones, lo arrojó al rincón de los recuerdos olvidados. Hay quienes aseguran, en los círculos más íntimos de la farándula madrileña, que Bernardo desarrolló una verdadera adicción a su propia soledad, un hábito destructivo que lo llevaba a buscar el aislamiento como una forma de purificación, pero que terminó convirtiéndose en su propia cárcel. Esa necesidad de no ser visto, de no ser juzgado, de simplemente desaparecer entre las paredes de su apartamento, fue la que finalmente apagó su luz.
Hoy vamos a analizar la psicología de este hombre extraordinario, tratando de entender si su final trágico fue un evento fortuito o el desenlace inevitable de una vida marcada por la incomprensión de aquellos que solo supieron ver en él a un producto comercial y no al ser humano vulnerable que siempre fue. Para entender el enigma de su final, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, hasta las raíces mismas de su existencia, que están plantadas en un terreno de contrastes fascinantes y, en ocasiones, contradictorios. Bernardo nació en el año 1964, un momento en que España todavía respiraba un aire de rigidez y censura, pero él no era un niño común. Su árbol genealógico ya nos habla de una mezcla cultural explosiva, un padre italiano, poseedor de una sensibilidad europea refinada, y una madre brasileña, que aportaba el color y la pasión de una tierra lejana. Crecer en un hogar así, en medio de la grisura de la dictadura, que aún daba sus últimos coletazos, debió de ser para el pequeño Bernardo como vivir en un oasis de libertad dentro de una prisión. Sin embargo, ese mismo cosmopolitismo lo convertía en un extraño para sus vecinos y compañeros de clase. Era un niño que hablaba de arte y de música internacional mientras los demás jugaban en las calles polvorientas. Ese choque cultural temprano sembró en él la sensación de no pertenecer a ninguna parte, de ser un eterno extranjero en su propia tierra, una raíz de aislamiento que lo acompañaría hasta el último de sus días. A la tierna edad de 6 años, cuando la mayoría de los niños están descubriendo el mundo a través de juegos simples, Bernardo ya había encontrado su verdadero y único refugio, las 6 cuerdas de una guitarra. Mientras sus padres intentaban navegar las complejidades de la vida en una España que empezaba a transformarse, el niño se encerraba en su habitación para entablar una conversación privada con su instrumento. Para él, la música no era un pasatiempo, era un escudo contra una realidad que le resultaba hostil y poco estimulante. Imaginen a ese pequeño de apenas 7 u 8 años, con la mirada perdida y los dedos moviéndose con una agilidad impropia de su edad, descubriendo de forma clandestina los discos de ídolos internacionales que para el resto de la población eran casi desconocidos. David Bowie, con su estética andrógina y su sonido vanguardista, se convirtió en su mentor invisible a través de las ondas de radio y los vinilos importados. Esa música era su escape mental, su forma de viajar a otros planetas sin salir de su cuarto. Pero también fue el inicio de una desconexión con sus iguales que se volvería crónica. La infancia de Bernardo Bonetti fue la de un niño viejo, un ser que parecía haber nacido con una sabiduría y una carga emocional que no correspondían a su cronología. Con apenas 10 años, mientras los colegios de la época se centraban en una educación tradicional y severa, él ya estaba componiendo melodías de una complejidad que asombraba a los pocos adultos que tenían el privilegio de escucharlo. Pero esta genialidad tenía un precio altísimo, la incomprensión total de los niños de su edad. Imaginen el dolor silencioso de un pequeño que intenta compartir su mundo interior y solo recibe burlas o miradas de extrañeza por parte de sus compañeros. Este rechazo no solo marcó su carácter, sino que plantó la primera y más profunda semilla de lo que más tarde llamaríamos su adicción a la soledad. Aprendió muy pronto que el mundo exterior era un lugar donde debía fingir ser alguien que no era y que solo en la soledad de su arte podía ser verdaderamente libre. Aquella habitación infantil fue el laboratorio donde se cocinó el genio, pero también el búnker donde empezó a refugiarse de una sociedad que nunca terminó de entender su extrema sensibilidad. El salto de la infancia a la adolescencia no fue para él una transición gradual, sino una caída libre hacia el centro mismo del huracán creativo. En 1978, con solo 13 años, Bernardo decidió que el mundo debía escuchar lo que tenía que decir y fundó el grupo musical Zombies. Es casi imposible de procesar para nuestra mente actual la imagen de un niño que legalmente apenas estaba dejando atrás la pubertad, liderando una banda de músicos adultos por los locales más peligrosos y vibrantes de la noche madrileña. Eran los años de la transición, donde la libertad se vivía con una urgencia casi desesperada, y Bernardo estaba en el epicentro de todo. Vestido con ropas extravagantes, con el rostro maquillado y una actitud que desafiaba cualquier convención, este adolescente se movía por tugurios clandestinos donde se mezclaba el arte con los peligros más oscuros de la noche.
Era un mundo de adultos donde un niño prodigio era visto como una curiosidad fascinante, pero donde nadie se detenía a pensar en el daño que esa exposición tan brutal podía causar en un alma que todavía estaba en formación. Fue en ese ambiente de euforia y experimentación donde nació una de las piezas musicales más emblemáticas de la historia de España. Groenlandia. Todos hemos tarareado esa melodía que parece hablarnos de viajes imposibles y tierras lejanas, pero pongan mucha atención, porque detrás de ese ritmo pegadizo se esconde un mensaje mucho más sombrío. Si analizamos la letra desde la perspectiva de la psicología de un joven que se siente fuera de lugar, descubrimos que no es una canción de fiesta, sino un grito desesperado de evasión. Groenlandia representa ese lugar inalcanzable, frío y puro, donde el ruido del mundo no puede llegar. Bernardo estaba buscando un refugio, un sitio donde esconderse de la presión insoportable que ya empezaba a sentir sobre sus hombros. El éxito de la canción fue instantáneo y masivo, convirtiéndose en el himno de una generación que buscaba romper con el pasado, pero para su creador fue el inicio de una espiral de demandas externas que lo alejaban cada vez más de su centro. El chico de oro de la movida acababa de entregarle al público su alma convertida en una melodía pop, sin saber que el público siempre pide más hasta dejar al artista completamente vacío. El éxito fulgurante trajo consigo una vida que ningún adolescente está preparado para gestionar. Las giras se volvieron extenuantes, con noches enteras pasadas en carreteras secundarias y hoteles de mala muerte, siempre rodeado de personas que veían en él una fuente inagotable de ingresos. Las compañías discográficas, con su frialdad característica, manipulaban a este menor de edad como si fuera un producto de usar y tirar, exigiéndole constantemente nuevos éxitos que superaran al anterior. Fue en este periodo cuando Bernardo empezó a rozarse con los hábitos destructivos que imperaban en la escena nocturna de la época. Para poder soportar el ritmo frenético, para vencer la timidez patológica que lo asaltaba cuando bajaba del escenario, comenzó a coquetear con sustancias prohibidas que le prometían una paz momentánea, pero que en realidad estaban erosionando su voluntad. El chico que soñaba con mundos lejanos empezó a buscar esos paraísos artificiales en los polvos blancos y las pastillas de colores que circulaban libremente en los camerinos. Era el inicio de un romance tóxico con la autodestrucción, un secreto que la prensa de la época prefería ignorar mientras el artista siguiera generando beneficios. Pero la factura de esa vida acelerada no tardaría en llegar y el precio sería mucho más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero no se dejen engañar por el brillo de las lentejuelas ni por el rastro de purpurina que dejaba a su paso por los programas de televisión de la época. Para entender la magnitud de la tragedia silenciosa de Bernardo Bonetti, debemos sumergirnos en la humedad y el humo de las noches de 1981 y 1982. Madrid era una olla a presión a punto de estallar, y él, con apenas 17 años, se había convertido en el centro de gravedad de un círculo de amistades tan brillantes como peligrosas. Imaginen el mítico local Rock Ola, ese santuario de la modernidad donde el olor a tabaco rubio se mezclaba con el de las lacas más potentes y los perfumes caros de importación. Allí, Bernardo compartía confidencias con figuras que hoy son leyendas, como la icónica Alaska, esa mujer de mirada eléctrica que entendía mejor que nadie el juego de las apariencias. Sin embargo, mientras el resto de la juventud celebraba la caída de las viejas estructuras, Bonetti empezaba a sentir un frío que ninguna chaqueta de cuero podía calmar. Sus amistades íntimas eran un torbellino de risas impostadas y proyectos que se discutían entre copas de cristal fino. Pero al terminar la madrugada, cuando el sol empezaba a castigar los ojos cansados de los juerguistas, él experimentaba un vacío abrumador. Al girar la llave de su hogar, el silencio no era una tregua, sino un recordatorio de que, en medio de la multitud, él seguía habitando un planeta distinto, un lugar donde nadie más hablaba su idioma y donde el éxito sabía a ceniza. Y es que, señoras y señores, en ese ecosistema de egos inflados y cámaras de fotos que disparaban sin tregua, las traiciones se servían en plato frío. La formación de su banda, Los Zombies, que había sido el vehículo de su gloria, empezó a resquebrajarse bajo el peso de las rivalidades silenciosas y ponzoñosas.
No se hablaba abiertamente de los conflictos, pero el aire en el estudio de grabación se volvía irrespirable cada vez que Bernardo, con su perfeccionismo casi patológico, exigía una toma más, un acorde más puro, una nota que rozara la perfección divina. Los otros integrantes, jóvenes que quizás solo buscaban la diversión rápida y el favor de las damas de compañía que pululaban por los camerinos, no podían seguir el ritmo de una mente que ya estaba explorando territorios de vanguardia. En 1982, tras el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, titulado La muralla china, la tensión llegó a su punto de ruptura. Fue un choque de trenes emocional. El primer abandono no fue solo un cambio de formación musical, fue una puñalada directa al corazón de un artista que creía en la lealtad absoluta. La disolución de los Zombies fue tan abrupta que dejó a la industria en estado de conmoción. De la noche a la mañana, el chico prodigio se quedaba solo en el escenario, dándose cuenta de que aquellos que lo palmeaban en la espalda durante las fiestas eran los mismos que ahora le daban la espalda cuando el viento soplaba en contra. Aquel fue el primer gran desengaño humano, la confirmación de que en el mundo de la farándula los lazos son tan frágiles como el papel de fumar. A partir de ese instante, Bernardo Bonetti inició un tránsito por un terreno hostil y desconocido, la búsqueda de una identidad en solitario en una España que ya empezaba a devorar a sus propios hijos. La moda de la época dictaba que el artista debía reinventarse constantemente, pero el público, ese juez implacable y a menudo caprichoso, no parecía estar preparado para la evolución del genio. Sus primeros proyectos lejos de la banda fueron recibidos con una frialdad que helaba la sangre. Imaginen la humillación de pasar de llenar pabellones y ser el póster central de todas las revistas juveniles, a ver cómo sus nuevos discos se apilaban en las estanterías de las tiendas sin que nadie extendiera la mano para comprarlos. La industria, manejada por hombres de traje gris y corazones de piedra, empezó a etiquetarlo con el término más cruel que existe en el espectáculo, el de juguete roto. Lo veían como una reliquia de un pasado que ya no interesaba, un residuo de la explosión de colores de los años 80 que estorbaba en la nueva década que asomaba. Bernardo tuvo que enfrentarse a rechazos que cortaban como navajas en las oficinas de las grandes discográficas, donde antes lo recibían con alfombra roja y ahora apenas le daban los buenos días. Esta etapa de fracasos comerciales no fue solo un bache financiero, fue un golpe devastador a su orgullo que lo llevó a cuestionarse su propia valía. Se sentía un extraño caminando por las calles de Madrid, viendo cómo otros, con mucho menos talento pero más capacidad para el servilismo, ocupaban el trono que por derecho le pertenecía. Fue entonces cuando su mirada empezó a perder ese brillo infantil y se tornó sombría, cargada de una desconfianza que ya nunca lo abandonaría. Pero justo cuando parecía que el abismo iba a reclamar su carrera para siempre, apareció en su vida una figura que cambiaría el rumbo de su historia y de la historia del cine español. En los rincones más bohemios de la capital, donde todavía se permitía soñar con imposibles, Bernardo cruzó su destino con un joven director manchego que estaba empezando a revolucionar las pantallas con sus historias de pasión, color y transgresión. Hablamos de Pedro Almodóvar. Este encuentro no fue un simple cruce de caminos profesional, fue una colisión de dos universos creativos que se necesitaban mutuamente para alcanzar la estratosfera. Almodóvar, con su visión audaz y su estética kitsch, vio en la fragilidad y la genialidad musical de Bonetti el complemento perfecto para sus imágenes. Juntos, se sumergieron en una serie de locuras creativas que hoy son objeto de estudio en todas las universidades de arte. Pueden imaginarse las sesiones en el estudio de grabación, produciendo el extravagante y polémico disco de Almodóvar y Fabio McNamara. Era un mundo donde no existían los límites, donde se experimentaba con sonidos, con voces y con una libertad que hoy nos parecería impensable. Bernardo se convirtió en el arquitecto sonoro de una nueva era cinematográfica, dejando atrás las guitarras eléctricas para abrazar la majestuosidad de las orquestas. Pero, ¿estaba su mente preparada para el nivel de exposición y exigencia que esto conllevaba? ¿O era este nuevo éxito el que terminaría por empujarlo definitivamente hacia sus propios demonios internos? La transformación de Bernardo fue absoluta. El joven que antes se escondía tras capas de rímel y peinados imposibles de la nueva ola,
Mutó en un respetado y majestuoso maestro orquestal, capaz de dotar de una profundidad casi sagrada a las imágenes más provocadoras del cine nacional. Su incursión en la película Laberinto de Pasiones fue solo el aperitivo de lo que estaba por venir. Bonezzi demostró una capacidad sobrenatural para entender la psique humana a través de las notas de un piano o el llanto de un violín. Sin embargo, este refinamiento artístico vino acompañado de una metamorfosis en su estilo de vida. Se volvió más reservado, más selecto, casi aristocrático en su retiro. Mientras España entera se rendía ante la partitura de la locura y el éxito, él empezaba a sentir que la máscara de genio le apretaba demasiado. Las nominaciones y los aplausos internacionales, lejos de darle seguridad, aumentaban su ansiedad. Sentía que cada nueva obra debía ser superior a la anterior, que el mundo esperaba de él algo que su alma, cada vez más desgastada, apenas podía ofrecer. Fue en esta época de gloria cinematográfica cuando empezaron a gestarse las presiones psicológicas asfixiantes que lo llevarían a buscar consuelo en el aislamiento. El éxito, damas y caballeros, tiene un reverso tenebroso, y Bernardo estaba empezando a mirar directamente a los ojos de esa oscuridad. Pero ahora, queridos amigos de la audiencia, entramos en un terreno pantanoso, un laberinto de silencios y miradas esquivas que marcaron el inicio del fin de una de las colaboraciones más brillantes de la historia de nuestra cinematografía. Nos situamos a principios de la década de los 90, un tiempo de cambio donde la estética de la movida empezaba a ser vista como un recuerdo lejano y algo polvoriento. Fue en este preciso instante cuando se produjo la misteriosa y dolorosa fractura entre Bernardo Bonezzi y su gran descubridor, Pedro Almodóvar. ¿Qué pudo ocurrir para que dos mentes que se entendían sin hablar, dos artistas que habían redefinido el alma de Madrid, terminaran separando sus caminos de manera tan abrupta y definitiva? Los mentideros de la farándula susurran historias de pasillos, de celos profesionales que se filtraban como un veneno lento por las rendijas de los estudios de grabación. Se dice que la llegada de nuevos nombres, de otros compositores que traían aires más académicos y menos viscerales, empezó a desplazar a Bernardo de ese trono de confianza que creía tener asegurado. Imaginen el dolor punzante de un genio que, tras haber entregado sus mejores años a la visión de otro, siente cómo el teléfono deja de sonar con la misma frecuencia de antes. Esa sensación de ser sustituido, de convertirse en una pieza intercambiable en el gran engranaje del éxito ajeno, propinó un golpe devastador a su ya frágil orgullo. Bernardo no era un hombre de enfrentamientos directos. Él prefería el aislamiento. Y ante el desaire, su respuesta fue replegarse sobre sí mismo, alimentando una amargura que empezaba a corroer su creatividad. Y sin embargo, en medio de ese distanciamiento que lo mantenía con el corazón en un puño, llegó el que debería haber sido el momento más glorioso de su carrera, aunque terminó convirtiéndose en un premio bañado en lágrimas invisibles. Viajemos mentalmente a la noche de la 9ª edición de los Premios Goya, en el año 1995. El Palacio de Congresos de Madrid estaba blindado por la elegancia, con el aroma de los perfumes más caros del mundo flotando en el aire y el destello de las joyas que parecían competir con los focos de la televisión. Bernardo Bonezzi estaba allí, sentado entre las butacas de terciopelo rojo, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda mientras esperaba que se abriera el sobre de su categoría. Cuando pronunciaron su nombre como ganador por la banda sonora de esa joya del cine negro español, titulada Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, el tiempo pareció detenerse. Subió al escenario con esa elegancia melancólica que siempre lo caracterizaba, sostuvo la pesada estatuilla de bronce y pronunció palabras de agradecimiento, pero quienes lo conocían bien notaron que su mirada no estaba allí. El título de la película parecía una premonición cruel, un eco de su propia realidad. Mientras el público aplaudía con fervor, Bernardo sentía que las butacas a su alrededor empezaban a vaciarse emocionalmente. Las envidias de sus colegas, que no soportaban que aquel antiguo niño prodigio de la música pop les arrebatara el reconocimiento más prestigioso del séptimo arte, se sentían como dagas clavadas en su espalda. Fue un triunfo agridulce, la confirmación de que había llegado a la cima de una montaña donde el aire es demasiado escaso para respirar y donde la soledad es la única compañera permitida. Aquel galardón, lejos de abrirle las puertas de par en par, pareció encerrarlo en una jaula de oro
donde la tiranía de los hombres de traje empezó a dictar su destino. La industria del cine en España estaba cambiando, volviéndose más mercantilista, más fría y menos dispuesta a tolerar las excentricidades y la extrema sensibilidad de un creador puro. Bernardo se vio envuelto en proyectos donde su música era tratada como un simple trámite, donde directores con ínfulas de tiranos, que no comprendían ni la mitad de la complejidad de sus armonías, le exigían cambios constantes para satisfacer los gustos de un mercado que él despreciaba. Imaginen a este hombre que escuchaba sinfonías en su cabeza antes de dormir, teniendo que dar explicaciones a productores que solo hablaban de presupuestos y de tiempos de entrega. El desgaste emocional fue absoluto. Cada reunión en los despachos de las productoras, decorados con una modernidad de catálogo que le resultaba ajena, era para él una pequeña derrota. Se sentía menospreciado, utilizado y, sobre todo, profundamente incomprendido. Esa lucha constante por mantener su integridad artística frente a la maquinaria industrial terminó por agotarlo. Fue entonces cuando empezó a gestarse en él un rechazo visceral hacia el mundo del espectáculo, un deseo de escapar de las luces que ya no lo iluminaban, sino que parecían quemarlo vivo. Pero si en su vida profesional las aguas bajaban turbias, en su esfera más íntima el panorama no era menos desolador. Bernardo Bonetti fue siempre un hombre de misterios, de relaciones que se movían en la penumbra de una sociedad que, aunque presumía de moderna, seguía juzgando con severidad lo que ocurría en las alcobas. Sus amistades íntimas, esos vínculos profundos que intentaba construir para combatir el vacío, sistemáticamente terminaban en decepciones que le dejaban el corazón astillado. Su incapacidad crónica para mantener lazos duraderos no nacía de una falta de amor, sino de un carácter perfeccionista y volátil que exigía de los demás la misma entrega absoluta que él ponía en sus notas musicales. Buscaba en el otro una tabla de salvación, un refugio contra la tormenta, pero terminaba boicoteando sus propios afectos por miedo a ser herido. Sus parejas, hombres y mujeres que pasaron por su vida como estrellas fugaces, a menudo no podían soportar el peso de su genio ni las sombras de sus silencios. Cada ruptura era para él un fracaso estrepitoso, una confirmación de que estaba diseñado para habitar un mundo unipersonal. Estos amores prohibidos, o simplemente fallidos, que la prensa de la época apenas se atrevía a mencionar por respeto a su prestigio, fueron minando su resistencia y empujándolo a los brazos de una soledad que ya no era una elección, sino un refugio forzoso. Y así, damas y caballeros, es como llegamos al capítulo más oscuro de su existencia, aquel donde los despiadados demonios de la medianoche se hicieron fuertes en su hogar. Ante la ansiedad galopante que le producía el mundo exterior y el insomnio atroz que le impedía descansar la mente, Bernardo comenzó a buscar consuelo en sustancias prohibidas y medicinas peligrosas que le prometían un sueño que la naturaleza le negaba. Imaginen esas madrugadas en el centro de Madrid, con el sonido de los coches pasando bajo su ventana como una banda sonora distante, mientras él, en la penumbra de su salón, intentaba calmar el ruido de sus propios pensamientos con ayuda de químicos que solo conseguían adormecer su cuerpo, pero no su angustia. Este fue el inicio invisible, pero implacable, de su deterioro físico y anímico. Sus dependencias químicas no eran una búsqueda de placer hedonista, sino una medicina desesperada para un alma que se sentía fuera de sintonía con su tiempo. Su piel se tornó más pálida. Sus ojos perdieron esa chispa de curiosidad que lo había hecho famoso y su voz se volvió un susurro cargado de una fatiga existencial que nadie supo diagnosticar a tiempo. Los demonios ya no estaban fuera, en los despachos de los productores o en las fiestas de la farándula. Se habían mudado a su propio sistema sanguíneo, marcando el ritmo de una cuenta atrás que solo él podía escuchar. Fue en este periodo cuando su apartamento, ese espacio que debería haber sido su hogar, mutó definitivamente en una fortaleza inexpugnable, en una verdadera celda de aislamiento voluntario. Bernardo Bonetti decidió que el mundo ya no merecía su presencia y empezó a reducir su círculo social hasta que apenas quedó rastro de él en las calles madrileñas. Semanas enteras transcurrían sin que el genio descolgara el teléfono, dejando que los mensajes de amigos y familiares se acumularan en una cinta de contestador que nadie escuchaba. Huyó de la luz del sol, esa claridad que le resultaba hiriente y que le recordaba que la vida seguía su curso fuera de sus paredes.
Se sumergió en una rutina de sombras, donde el tiempo carecía de sentido y donde la única brújula era la música que seguía componiendo de manera casi obsesiva, pero ya no para el público, sino para los fantasmas que habitaban su salón. Sus allegados, preocupados por su silencio, se encontraban con una puerta que rara vez se abría y con excusas vagas sobre proyectos que nunca veían la luz. Bernardo estaba perfeccionando su adicción a la soledad, convirtiendo su retiro en una obra de arte trágica y silenciosa, sin saber que al cerrar la puerta al mundo, también le estaba cerrando la puerta a la posibilidad de ser rescatado de su propio abismo. Llegamos ahora a un punto de inflexión que hiela la sangre de quienes alguna vez corearon sus melodías bajo las luces de neón. Nos situamos en los albores del nuevo milenio, una época donde el mundo parecía acelerarse hacia una digitalización fría y desalmada, y donde Bernardo Bonetti, nuestro protagonista, tomó una determinación que dejó perplejos a los pocos que aún lograban franquear la puerta de su refugio. En un acto de rebeldía casi mística, el genio decidió que las palabras ya no tenían lugar en su universo creativo. Desarrolló un repudio visceral a la voz humana, a esa herramienta que, según su alma herida, solo servía para articular mentiras, para tejer traiciones y para alimentar la hipocresía de una industria que lo había encumbrado para luego dejarlo caer. Fue entonces cuando abandonó los grandes focos del cine comercial, ese que le exigía melodías pegadizas y sentimientos de cartón piedra, para sumergirse en una aventura que muchos tildaron de locura, una enigmática trilogía instrumental dedicada a las horas del día. Imaginen a Bernardo, solo frente a sus sintetizadores y sus pianos, buscando en el silencio absoluto la pureza que el lenguaje le había robado. Era su forma de decir que ya no tenía nada que hablar con una sociedad que no sabía escuchar, prefiriendo el lenguaje matemático y sagrado de las notas puras antes que volver a someterse a la tiranía de un guión o de una letra comercial. Dentro de este retiro voluntario nació lo que los expertos consideran su testamento sonoro más desgarrador, aunque en su momento pasó desapercibido para el gran público que solo buscaba ritmos fáciles para el verano. Hablamos de obras como La Hora del Lobo, un disco que no era simplemente una colección de canciones, sino un mapa detallado de su propia desolación. En la psicología profunda de este artista, La Hora del Lobo representaba ese instante de la madrugada donde las defensas caen, donde los demonios personales se vuelven más reales que nunca y donde la soledad deja de ser un manto para convertirse en una garra. Analicemos el escalofriante significado de estas composiciones. Eran gritos de auxilio disfrazados de música de vanguardia, lamentos electrónicos que describían la agonía de un hombre que se sentía un náufrago en su propia ciudad. Sin embargo, la crítica de la época, en su soberbia habitual y cegada por la búsqueda de la próxima moda pasajera, ignoró por completo la profundidad de este trabajo. Calificaron su música de difícil, de excesivamente intelectual o, lo que es peor, de irrelevante. No supieron ver que, tras esas armonías complejas y esos ritmos minimalistas, Bernardo estaba entregando los últimos jirones de su espíritu, intentando desesperadamente conectar con alguien que pudiera entender su naufragio emocional. Y así, mientras las agujas del reloj seguían su curso implacable, el gélido viento del olvido empezó a soplar con fuerza sobre la figura de quien fuera el niño mimado de España. Resulta verdaderamente cruel observar cómo los medios de comunicación, que apenas 10 años atrás se peleaban por una declaración suya o por una foto en su salón, ahora le dedicaban el silencio más absoluto. Bernardo Bonetti vivió en carne propia la desmemoria de un país que devora sus mitos con la misma rapidez con la que los crea. El tránsito de ser una estrella de primera magnitud a convertirse en un artista de culto, término que a menudo no es más que un eufemismo para designar a los marginados por el sistema, fue un proceso doloroso y degradante. Imaginen la frustración de entrar en una tienda de discos y ver que sus nuevas obras, aquellas en las que había volcado toda su esencia, apenas encontraban un hueco en las estanterías de las ofertas, o, peor aún, ni siquiera llegaban a distribuirse. Esta asfixia mediática fue apagando su voluntad de lucha. Se sentía un fantasma caminando entre los vivos, un hombre que ya pertenecía a los libros de historia mientras todavía respiraba,
sufriendo la humillación de ver cómo otros, con una fracción de su talento, ocupaban las portadas de las revistas que él mismo había ayudado a fundar con su estética revolucionaria. Pero la tragedia no era solo artística, sino también material y física. La soledad, esa compañera que él mismo había invitado a su mesa, empezó a pasarle facturas que su economía ya no podía sufragar con la holgura de antaño. Las regalías de sus antiguos éxitos, aunque seguían goteando, no eran suficientes para mantener el nivel de vida que el entorno esperaba de una leyenda. Su apartamento, antes escenario de tertulias intelectuales y risas compartidas con la élite de la cultura, se fue deteriorando al ritmo de su propio ánimo. Las cortinas siempre echadas para evitar que la luz del sol revelara el polvo acumulado sobre los premios Goya y los discos de oro. Bernardo se movía en una penumbra constante, rodeado de cajas de equipos musicales que ya no usaba y de recuerdos de una gloria que cada día le parecía más ajena y extraña. Sus hábitos se volvieron erráticos. Podía pasar días enteros alimentándose apenas de líquidos y de esas medicinas peligrosas que ya eran parte indispensable de su dieta diaria para soportar el peso de las horas. En este escenario de decadencia silenciosa, la adicción a la soledad se volvió absoluta, una prisión de la que ya no quería, o quizás no podía, escapar, pues fuera de esas cuatro paredes solo encontraba el reflejo de lo que ya no era. A pesar de todo, en el año 2012 se produjo un último y desesperado intento de redención, un canto del cisne que hoy nos parece una despedida planificada con una precisión milimétrica. Bernardo decidió, tras 30 años de silencio vocal y de complejos crueles sembrados por productores sin escrúpulos que le decían que su voz no servía, que volvería a cantar. Se encerró a trabajar en un proyecto titulado La esencia de la ciencia, una obra valiente donde se despojaba de todas sus máscaras y se enfrentaba cara a cara con su propia fragilidad. Fue una decisión heroica, un intento de recuperar la conexión con los demás a través de la palabra que tanto había repudiado. Sin embargo, el destino, que a veces parece tener un sentido del humor macabro, le tenía preparada una última zancadilla. Justo cuando el disco estaba listo para ver la luz, la distribuidora discográfica, que debía ponerlo en las manos del público, cerró sus puertas debido a la crisis económica que asolaba el país. Imaginen el impacto emocional. Cajas y más cajas llenas de sus discos, de su verdad más íntima, apiladas en los pasillos de su casa, bloqueando el paso, convirtiéndose en un obstáculo físico para su propia vida. Fue el golpe de gracia. La asfixia económica, unida a la decepción artística más amarga, lo sumieron en un estado de postración del que ya no volvería a levantarse. Los últimos meses de su viaje por este mundo fueron un simulacro de normalidad que solo servía para ocultar el abismo que se abría bajo sus pies. Bernardo apareció en algunas entrevistas, se dejó ver en un par de escenarios, pero quienes estuvimos atentos a esas imágenes pudimos notar algo inquietante en sus ojos. Había una sonrisa plástica, forzada ante las cámaras, que no lograba ocultar la fatiga de un alma que ya ha tomado la decisión de partir. Estaba cumpliendo con sus últimos compromisos sociales como quien termina un trámite burocrático antes de cerrar una oficina para siempre. Mientras en el exterior se hablaba de su regreso, en su interior se libraba una feroz batalla campal contra la desesperanza y contra esos fantasmas que lo visitaban cada noche para recordarle que su tiempo había pasado. Se volvió un experto en el arte del disimulo, engañando incluso a sus pocos allegados con planes de futuro que él sabía que nunca se cumplirían. Estaba ordenando su legado, limpiando sus archivos y preparándose para el acto final de su adicción a la soledad, un final que llegaría en ese agosto fatídico donde el silencio de Madrid se volvería por fin eterno para él. Pero acerquémonos ahora, con el respeto que merece una figura de su talla, pero con la mirada inquisitiva que la verdad nos exige, a ese agosto abrasador del año 2012, un mes que quedará marcado a fuego en la crónica negra de nuestra cultura. Madrid, en esos días, era un desierto de cemento y asfalto donde el aire parecía pesar una tonelada sobre los hombros de quienes no habían podido escapar a la costa. Bernardo se encontraba en su apartamento, ese refugio que ya se había transformado en su fortaleza definitiva contra el mundo exterior. Imaginen el silencio denso de esa vivienda, solo interrumpido por el zumbido monótono de un ventilador que apenas lograba mover el aire estancado.
Las horas previas al fundido a negro definitivo fueron un desfile de sombras y reflexiones que solo él conoció. Se sabe que hubo llamadas que sonaron y sonaron en el vacío, mensajes de texto que quedaron flotando en el espacio digital sin encontrar respuesta, y citas de trabajo para proyectos futuros que fueron misteriosamente canceladas en el último minuto. Había un presentimiento helado recorriendo la nuca de sus pocos allegados, una sensación de que el hilo que lo unía a esta realidad se estaba volviendo peligrosamente fino. Bernardo estaba orquestando su propio silencio, preparando el escenario para una despedida que no admitiría testigos ni aplausos finales. Y entonces el telón cayó de la manera más desgarradora posible, en la más absoluta y profunda soledad. Aquel 30 de agosto de 2012, mientras el país empezaba a desperezarse del letargo estival, el mundo se detuvo al conocerse la noticia que nadie quería confirmar. El cuerpo del genio, de aquel hombre que había sido la banda sonora de la libertad, fue hallado sin rastro de vida en su hogar. No hubo un último mensaje público, no hubo una nota de despedida en el piano. Solo el silencio absoluto de un apartamento que custodiaba el final de una existencia atormentada. El hallazgo dejó helada a toda la sociedad española, que de repente se dio cuenta de la magnitud de su pérdida. Resulta perturbador pensar que pasaron horas, quizás incluso días, antes de que alguien notara que el corazón del prodigio había decidido dejar de latir. Fue una partida silenciosa, coherente con ese aislamiento que él mismo había cultivado como una religión privada, pero que a ojos de cualquier observador externo resultaba de una tristeza infinita. El niño que una vez lo tuvo todo, que fue adorado por miles y que estrechó las manos de los más poderosos de la cultura, cerró su ciclo vital sin que una sola mano amiga estuviera allí para sostener la suya en ese viaje sin retorno hacia la eternidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió en esa habitación cerrada? Aquí es donde el misterio se vuelve más espeso y las preguntas empiezan a brotar como maleza en un jardín descuidado. ¿Estamos ante una fatalidad inevitable, un fallo orgánico provocado por años de desgaste y melancolía? ¿O fue acaso una decisión tomada en la sombra de una noche especialmente amarga? Los murmullos y los rumores inundaron de inmediato los pasillos de la farándula y los despachos de las redacciones de espectáculos. Se hablaba de un frágil equilibrio mental que se había roto definitivamente tras el enésimo revés profesional. Lo que resulta más inquietante es el férreo pacto de silencio que su círculo más íntimo mantuvo y sigue manteniendo sobre las verdaderas circunstancias de su partida definitiva. Se dice que Bernardo pudo haber tomado la determinación de irse voluntariamente, cansado de luchar contra unos demonios que ya no le daban tregua, pero la versión oficial siempre se mantuvo en una ambigüedad protectora. Esta incertidumbre no hace sino alimentar la leyenda de un hombre que decidió que su última obra de arte sería su propia desaparición, dejando tras de sí un rompecabezas cuyas piezas finales parecen haberse perdido para siempre entre las sábanas de su cama y las partituras de su escritorio. Lo que vino después fue un espectáculo de una hipocresía que solo el mundo del espectáculo sabe interpretar con tanta maestría. Las cámaras de televisión, que durante años le habían dado la espalda, se agolparon en la puerta del tanatorio buscando la lágrima fácil y el testimonio desgarrador. Vimos a directores de cine, productores de discos y antiguos compañeros de juerga derramar auténticas lágrimas de cocodrilo frente a los micrófonos, rindiendo homenajes póstumos cargados de adjetivos grandilocuentes. Resultaba verdaderamente indignante para aquellos que realmente conocían el calvario de Bernardo ver cómo quienes le habían negado el pan y la sal en sus últimos años de vida ahora corrían a reclamar un pedazo de su gloria perdida. Era un genio, decían unos, un amigo inolvidable, juraban otros. Pero, ¿dónde estaban todos ellos cuando las cajas de sus discos se apilaban en los pasillos sin que nadie las comprara? ¿Dónde estaban cuando el teléfono de su casa dejaba de sonar durante semanas? La industria que lo había devorado cuando era un niño, ahora se vestía de luto riguroso para sacarle el último rédito a su tragedia, confirmando esa máxima cruel de que en España se entierra muy bien a los que se ha dejado morir en vida por puro olvido y desidia. Sin embargo, entre las cenizas de su partida quedaron encerrados tesoros que hoy cobran un valor incalculable.
Al adentrarse en el legado que dejó en su vivienda, se descubrieron maquetas inéditas que demuestran que su creatividad nunca se apagó, sino que simplemente se volvió más críptica y profunda. Se habla de un guión de cine casi terminado, de sinfonías electrónicas que exploran territorios sonoros que hoy, años después, todavía nos parecen futuristas. Es la herencia de un visionario que trabajaba para la posteridad mientras el presente lo ignoraba. Todo ese futuro brillante que la farándula se perdió por no saber cuidar a su artista más vulnerable está ahora guardado bajo llave, recordándonos lo que pudo haber sido y no fue. Bernardo no dejó solo canciones, dejó un mapa de su alma, una bóveda llena de secretos musicales que algún día, cuando la justicia poética se imponga sobre la rentabilidad comercial, verán la luz para asombrar a las nuevas generaciones que ya empiezan a descubrir que detrás de un himno pop como Groenlandia había un arquitecto del sonido capaz de construir catedrales de emoción pura con solo pulsar una tecla. Si analizamos con detenimiento la trayectoria completa de este hombre, nos topamos con la implacable maldición del niño prodigio, una carga que muy pocos seres humanos son capaces de soportar sin romperse por dentro. Bernardo quemó etapas con una velocidad aterradora. Con 13 años ya conocía los placeres y los peligros de la noche. Con 20 ya era un referente estético y con 30 ya había alcanzado el Olimpo del cine. Esa exposición masiva tan temprana, esa adoración de las masas que te hace creer que eres especial antes de que sepas quién eres realmente, siempre cobra un peaje carísimo en la salud mental y emocional. La psique de Bernardo fue moldeada por los focos, no por el afecto genuino, y eso creó una grieta que con los años se convirtió en un abismo. Recibir el aplauso del mundo antes de haber aprendido a amarse a uno mismo es una receta para el desastre. Su adicción a la soledad fue, en última instancia, un mecanismo de defensa tardío, un intento desesperado de recuperar esa infancia y esa privacidad que la industria le había robado con su consentimiento inconsciente. Fue un hombre que vivió su vida al revés. Primero la gloria, luego la búsqueda de sí mismo y, finalmente, el refugio en la nada. Es una paradoja cruel y fascinante que el eco eterno de Bernardo Bonetti siga siendo Groenlandia. Esa melodía que hoy sigue haciendo bailar a millones de personas en bodas, fiestas y programas de nostalgia, es el contraste más desgarrador que podamos imaginar con el oscuro final de su creador. La canción más alegre, inocente y vital de los años 80 fue parida por una mente que terminaría buscando el aislamiento más absoluto. Resulta sobrecogedor pensar que mientras miles de gargantas gritan con entusiasmo esos versos sobre viajes imposibles, el hombre que los escribió nos dejó para siempre en la soledad más gélida, en una Groenlandia interior de la que nunca pudo regresar. Esa ironía es la marca de fábrica de los grandes genios, regalarnos una luz inmensa mientras ellos se consumen en la sombra. Su melodía es inmortal, pero el ser humano que la habitaba fue tan frágil que no pudo resistir el peso de su propia creación. Llegamos al final de este recorrido por las luces y las sombras de un hombre extraordinario. La adicción a la soledad de Bernardo Bonetti demostró ser su hábito destructivo más letal, mucho más que cualquier sustancia o cualquier desengaño amoroso. Fue una soledad que empezó como un refugio y terminó como una condena, una espiral que lo alejó de la mano de quienes pudieron salvarlo. Al cerrar este capítulo de nuestra historia, nos queda una reflexión filosófica que debería hacernos pensar a todos. ¿Cuál es el precio real que cobran los aplausos? ¿Vale la pena la gloria eterna si el camino hacia ella nos obliga a caminar siempre solos? Bernardo se fue en silencio, pero su música sigue gritando verdades que todavía no estamos preparados para escuchar. Quizás, al final, él solo quería que supiéramos que detrás de la fama, detrás del genio y detrás de los premios, solo había un niño que buscaba un lugar donde el ruido del mundo no le hiciera tanto daño. Descansa en paz, Bernardo. Allá donde la música sea el único lenguaje y la soledad sea, por fin, una elección llena de paz y no una huida sin retorno.